Muy buenos días para todos. Es una gran bendición el poder estar de nuevo en casa de papá. Recuerda que nosotros somos la casa de Dios. Cuando nos reunimos todos como hermanos en la fe, es como estar en casa de papá. Disfrutemos de su presencia en esta mañana con una hermosa palabra que el Señor trae hoy para nosotros. Amén, mi amor. Amén. Esta mañana quiero darles un fuerte abrazo y, como siempre, desearles lo mejor de parte de nuestro Amén. Dios, y que ustedes sigan firmes en la fe, continúen ese llamado que Dios les ha dado. Y hoy tenemos una palabra que creo que nos va a sensibilizar un poquito más, ¿cierto? Amén. Porque ese es el efecto de la palabra, la espada, que entra en nuestro espíritu y hace cosas preciosas, opera del espíritu y nos lleva a que seamos mejores todos los días con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Hoy hemos titulado la palabra de hoy. Antes del título vamos a orar. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, oremos. Oremos, claro que sí. Padre eterno, Padre amado, te damos infinitas gracias. Así es. Es una gran bendición, Señor, abrir nuestros ojos en esta mañana por tu gracia y misericordia y poder disfrutar de tu palabra. Gracias porque es un gran banquete que nos das cada vez que nos sentamos a la mesa tuya, Señor. Amén, Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, por Así la obra es. que estás haciendo. Queremos, Señor, ser, Padre, bien atentos a lo que quieres decirnos hoy, y queremos, Señor, darte gloria y agradecerte por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Antes de iniciar, recuerda, por favor, compartir este enlace, compartir este tiempo con muchos de los que tú amas para que sean igual de bendecidos que tú. Amén. Amén. Ahora Amén. sí, entonces, ¿cuál es el título de hoy? Bueno, hemos titulado la palabra de Dios, mucha necesidad y poca gratitud. Repita conmigo, mucha necesidad y poca gratitud. Y vamos al texto que Dios nos regala en esta mañana. Lucas 17, versículo 11 al 19, Reina Valera, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Qué lindo nuestro Dios, ¿cierto? Mucho trabajo, mucho trabajo. Cuando el Señor tomó su ministerio, se dedicó fue a trabajar por amor a nosotros. Trabajó hasta la cruz del Calvario, mi amor. Qué lindo, ¿cierto? Estaba siempre ocupado, siempre trabajando, haciendo la voluntad del Padre. Y el versículo 12 dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria a Dios. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Me gusta esto. Volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Mira que Dios lo sabe todo. ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mis amados, no cabe duda que hay necesidades que solo Dios puede suplir. Yo creo que en este momento todos tenemos que tener muy en claro esto. Hay necesidades que solo Dios puede suplir. Usted lo sabe. Una enfermedad terminal, etcétera, etcétera. Problemas que no tienen soluciones naturales, sino soluciones sobrenaturales. Pero también es cierto que uno de los pecados que prevalecen hoy en día, aún entre algunos creyentes, es la ingratitud. Amado, espiritualmente la ingratitud
huele muy feo. No es un olor fragante para nuestro Dios. Y muchas veces nosotros pedimos porque tenemos necesidades. Pedimos y recibimos milagros, pero hay muy poca gratitud. Por decir que muchas veces no hay nada de gratitud. Amén. Entonces, este es un tema que creo que hoy necesitamos como cuerpo de Cristo oír, porque la fe viene por el oír y aprendemos y recordamos lo que nos enseñan las Escrituras. Así es. Dice la palabra de Dios que ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Y es con la palabra de Dios. Así que qué hermosa es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque sí, Dios hace tanto por nosotros. Yo no sé si usted diría tanto así como tan sutil, o diría Dios hace tanto por nosotros. Cada instante de nuestra vida, escúchalo bien, cada instante, cada momento. Y sin embargo, algunas personas raramente le dan gracias a Dios. Muchos no le dan crédito por sus bendiciones. Y eso sin contar muchos que somos cristianos, ¿cierto? Pero que a ratos de pronto ni le dan gracias por los alimentos. No dan gracias en la mesa, pues mucho menos por muchas otras cosas en la vida. Así es, mi amor. Y nos parecemos mucho a ese niño que la mamá lleva al mercado y cuando está en el mercado, en la frutería, el señor le regala una naranja y le dice a la mamá, mi hijo, ¿cómo se dice? Y el muchachito, en vez de decir gracias, lo que hace es que le devuelve la naranja al señor, le dice, pélamela. Muchas veces es la actitud que nosotros tenemos, ¿cierto? Me lo merezco todo, hermano. Hágame el favor y para eso está el Señor, para que me haga las cosas. Amén. Se dice que cuando a una persona le dice ingrata, le están diciendo todo lo peor que podéis decir de esa persona. Increíble, ¿cierto? Que Dios nos guarde de un corazón ingrato, amados. Mira, el Salmo 109, versículo 5 dice, así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Qué triste, ¿cierto? Eso nos hace pensar cuántas cosas Dios hace por nosotros. Aún personas hacen por nosotros. Y nosotros, en vez de pagar con amor, pagamos con odio o pagamos con mal. Y eso se llama ingratitud. Y la ingratitud es algo que Dios tiene más adelante, vamos a ver, juntamente con un nivel de cosas que nosotros decimos, wow, eso es casi igual que cometer esta clase de pecados. Entonces, muy interesante lo que Dios tiene para nosotros. Lo que tú dices es tan cierto, porque cuando uno se expresan de alguien delante de uno, dice, no, esa persona es muy ingrata, ya uno inmediatamente ya tiene una percepción diferente de esa persona. Nada más con esa palabra, es ingrata. Eso dice tanto, dice muchísimo. Qué bendición es la palabra del Señor. Vamos entonces a través de la palabra a permitir que la palabra nos escudriñe en nuestro corazón, que podamos nosotros también ver la condición de nuestro corazón y saber cómo estamos de gratitud. Vamos a examinar entonces el pasaje que acabamos de leer a la luz del Espíritu Santo de Dios y con su ayuda vamos a ponerlo por obra en el nombre de Cristo Jesús. Así que, número 1, lo que primero podemos ver es una necesidad desesperante. ¿Cuántos podemos en este momento tener necesidades desesperantes? ¿Y cómo es el título de la predicación? Mucha necesidad y poca gratitud. Mucha necesidad y poca gratitud. Entonces, número 1, una necesidad desesperante. Lucas capítulo 17, versículos 11 y 12 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y sí, aquí estamos viendo una cruda y desesperante situación de estos hombres que eran leprosos, porque la lepra era dolorosa, pero el dolor físico no era más terrible que el dolor emocional. Así es. No se sabía qué era peor, si el dolor físico o el dolor emocional, por todo lo que conllevaba tener esta lepra. Sí, porque eran rechazados y eran llevados a separarse de los que más amaban. Así como cuando, así como la pandemia, o sea, permítame, vamos a ver muchas cosas que
que Dios nos va a hablar hoy. Amén. Como la persona que es infectada por un virus y de un momento a otro te apartan de lo que más amas y aún muchos han fallecido y no se han podido ni despedir. Perdóname, amor. Por ejemplo, en estos días a veces nos hemos encontrado con hermanos, no sé si a usted le pasa, pero a mí me duele el corazón cuando uno tiene que saludarlo así. Sí. Y uno con el deseo y las ansias de poder abrazarlo y expresarle ese amor de hermanos en la fe, pero tener que hacer así, eso es algo triste. Así. Así. Ay, sí. Los leprosos eran separados, así como la humanidad que ha pecado contra Dios. Cuando nosotros pecamos contra Dios, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Podemos comparar nosotros esta lepra, que es un símbolo del pecado, y los efectos de la lepra, que son similares a los del pecado, ¿cierto? El pecado separa, igual que la lepra, los separaba de la sociedad, desfigura. El pecado desfigura todo lo hermoso que Dios ha hecho, insensibiliza. Las personas ya no tienen ni esa conciencia activada, ya no tienen sensibilidad espiritual y al final te mata, ¿cierto? Te mata. Entonces vemos en ellos una necesidad desesperante. Es una necesidad que era una lepra, que era una muerte pronunciada, era una muerte simplemente que era cuestión de tiempo. Amén. Amén. Vamos entonces a mirar algunas características de esta enfermedad, de la lepra, en paralelismo con el pecado. Vamos entonces a mirar que la lepra es un tipo y figura del pecado. Número 1, era hereditaria y muy contagiosa. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el pecado se va desarrollando lentamente y paulatinamente, como hemos venido viendo durante generaciones en generaciones, vemos que lo que antes era malo hoy es algo común, ¿cierto? Nos vamos degenerando poco a poco. Así es, como el pecado igual desfigura al pecador, la lepra desfiguraba al enfermo. También insensibilizaba los nervios del tacto, se pierde esa sensibilidad que antes teníamos, ¿cierto? Es una enfermedad horrenda. Así es, y la lepra separa, cuando una persona tiene lepra tienen que separarla porque está infectado. Igual, una persona cuando tiene pecados ocultos, ella misma se aparta. O cuando una persona tiene un pecado, muchos también se apartan de esa persona cuando tiene esas debilidades o cuando tiene esas cosas que son visibles a los ojos de los hombres. Y se apartan, y entonces hay un distanciamiento social. Hoy en día también estamos apartados de nuestros hermanos, de nuestros amigos, aún de nuestros familiares, los que no habitan en la misma casa. Y nos damos cuenta que estos leprosos pararon de lejos. O sea, ellos parece algo como algo muy actual de lo que nos enseña la palabra. Ellos tenían que guardar distancia de 6 pies. 6 pies son aproximadamente 2 metros, lo que nos enseña hoy la bioseguridad, ¿cierto? Que debemos de apartarnos, increíble. Estamos viviendo un tiempo de pandemia, el cual nos muestra en nuestro corazón que tienen similitudes y que es doloroso. Y así como nosotros hoy estamos pidiéndole a Dios con todo nuestro corazón, tenemos una necesidad enorme de que Dios quite esta pandemia, que Dios sane a los que están enfermos, con la diferencia, hermanos, valga la cuña, que ellos respetaban la ley, se mantenían a cierta distancia, y hoy día vemos hermanos que infortunadamente no quieren creer en que hay una pandemia, no quieren creer asumir la responsabilidad, que hay una responsabilidad. Así es. Y nosotros como cristianos estamos llamados a ser responsables. Ellos decían, apártense, vestían de negro, apártense que soy leproso. Así es. ¿Cierto? Entonces debemos también entender que nosotros por amor a otros debemos estar pendientes de cuidarnos los unos a los otros. Otra característica de la lepra es que era incurable.
Hasta el día de hoy la lepra es incurable y solo Dios y su poder pueden curar la lepra, igual como el pecado, ¿cierto? El pecado es incurable si no es con la ayuda de Dios. Y es fatal. Amén. Es fatal, o sea, te lleva a la muerte. O sea, solamente Jesús tiene el poder de esas necesidades que hoy necesitábamos. Ellos estaban completamente desesperados y llamaban a Cristo, llamaban a Jesús. Amén, así es. Entonces, por lo consiguiente, estos 10 hombres estaban en una posición de sus vidas en las que nadie bajo el sol los podía ayudar. Nadie bajo el sol podía ayudarlos, ni su familia, ni un esposo, ni una esposa, ni el pastor, nadie, ni ningún sacerdote, ni amigo. Solamente Jesús podía ayudarlos. Llegaron a tocar fondo. Amén. Mis amados, así nos sentimos muchas veces, como esos leprosos. Nos sentimos que estamos tocando fondo y como nunca necesitamos hablar con Jesús, alzar nuestra voz. Amén. Y decirle a Jesús, tengo una gran necesidad. Amén. No sé cuál sea tu necesidad hoy, pero hay una necesidad grande, grande. Yo siempre converso con mi familia de que estamos preocupados simplemente por esta pandemia externa, pero ¿qué de nuestra pandemia interna, de esa lepra que hay en nuestro corazón? Si por la misericordia de Dios, Dios sana esta necesidad que tenemos de este virus que está matando millones y millones de personas y está causando grandes desastres, estragos en la área económica, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con esa pandemia en nuestro corazón? Es lamentable ver los noticieros, es lamentable ver que a pesar de que necesitamos un milagro de nuestro Dios, las cosas muchas veces se siguen empeorando. El corazón del hombre, aunque físicamente no tenga una lepra o no tenga una pandemia, su corazón está enfermo. Amén. Es el corazón de la humanidad, es el corazón de nuestro planeta y tenemos una gran necesidad. Pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos bendiga, porque solo Él puede limpiar esta enfermedad. Así es. Solo Él. Y dice la palabra del Señor que si buscamos su poder y buscamos su rostro, lo podemos hallar. Así que este es el tiempo para entender que estamos pasando por un tiempo difícil. Estamos pasando por un tiempo desesperante, por un tiempo de una gran necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Creo, mi amor, que es el momento insignia, es el momento propicio para que las personas entiendan que estamos enfermos de lepra, que tenemos una lepra en nuestro corazón que solo nuestro Señor Jesucristo puede limpiar. Más importante que una pandemia externa es que nuestro Señor Jesucristo comience a limpiarnos internamente. Así es, así es, así es. Una necesidad desesperante. Eso estamos sufriendo en este tiempo. Una necesidad desesperante. Pero Dios tiene el poder. Dios tiene el poder. Dios tiene la solución. Es hermoso ver cómo estos leprosos tenían esta necesidad. A pesar de tener esa condición, ellos tenían una gran necesidad y fueron a buscar a Jesús. Y cuando los leprosos vieron a Jesús, ¿sabe qué hicieron? Lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Número 2, ¿sabes qué fue? Clamar por misericordia. Clamar por misericordia. Y ese es el motivo de oración que tenemos que tener todo este tiempo. Es más, hago un paréntesis pequeños. En este mes, ya Dios lo había puesto en nuestro corazón, y en este mes de julio, el mes pasado, el mes de junio, hicimos un tiempo de oración por la familia. El mes de junio era el mes de oración por la familia. El mes de julio que va a iniciar es mes de oración para pedir misericordia por nuestra tierra, para que Dios sane nuestra tierra, que Dios sane sobre todo nuestros corazones. Entonces, cuando vemos a Jesús y cuando salimos a su encuentro, ¿qué debemos de hacer? Clamar por misericordia. Dice Lucas capítulo 17, versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 leprosos
tuvieron el mismo clamor. Era la misma necesidad, misericordia, misericordia. Sus corazones necesitados los hacían clamar por ayuda. Cuando uno tiene un corazón necesitado, te hace clamar. Te hace clamar por esa ayuda y por esa misericordia. Amén. Y es bonito porque esto nos enseña algo tan hermoso que podemos notar dos cosas. Llamaron a Jesús maestro. Amén. La palabra griega para maestro no es rabí, sino epístata, que significa el jefe, el comandante, el superior, el que tiene el poder para suplir las necesidades. Escúchame, la necesidad de ellos no era de instrucción, por eso no le están diciendo rabí, maestro. La necesidad de ellos era de sanidad. Ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanarlo, que Jesús era el comandante, el que tiene el poder para cambiar cualquier necesidad. Pero al mismo tiempo vemos que ellos no están pidiendo solamente una sanidad física, sino que también de sus cuerpos, sino que también están pidiendo sanidad interna, porque el pecado ha causado la lepra. El pecado, ellos reconocen que ha causado la lepra. Es una enfermedad que nos mata. Y esa debe ser también nuestra oración. Decirle a Dios, Dios mío, Señor, yo tal vez no tengo una pandemia externa, no tengo una lepra física, pero siento en mi corazón que necesito decirte, Jesús, comandante, el jefe, sana mi herida, sana mi lepra, sana misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Amén. Todos necesitamos misericordia. Así es. Estos hombres reconocían que Él era el supremo, que Él era el jefe, que no solamente podía darnos tanto entonces salud física, sino también perdón de los pecados. Por eso clamaron misericordia. ¿Sabes? Yo creo que a veces cuando uno llega al cuarto de oración y comienza a pedir y a pedir y a pedir, dice el Señor de que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Dice el Señor, creo que es mejor pedir por misericordia y Dios te va añadiendo lo que tú vas necesitando. Dios te va añadiendo lo que a ti te va haciendo falta, porque ¿quién sabe pedir como conviene? Solamente el Espíritu Santo. Así que ellos clamaron por misericordia y recibieron sanidad. Recibieron la respuesta a su oración. Dice el Salmo 85, versículo 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ese amor inagotable de nuestro Dios. Qué hermosura. Ese amor inagotable, ese amor que no se acaba. Debemos de tener esta actitud. Debemos de tener esta actitud que tuvieron los 10 leprosos, porque aunque nosotros hayamos recibido a nuestro Señor Jesucristo y somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos todavía en nuestra carne, en nuestro corazón, mucha lepra. Lo vamos a poder ver en la palabra de Dios. Todos los días tenemos algo de lepra que el Señor necesita quitar de nuestros corazones. Por lo tanto, todos los días como estos leprosos se acercaron con humildad, desde lejos, clamando, debemos decirle al Señor, Señor, sánanos diariamente de nuestros pecados, de nuestra lepra, de esa humanidad, Señor, de este cuerpo de muerte, Señor, sánanos. Y debemos de pedirle al Señor todos los días por amor, ese amor que Él nos muestra en nuestro Señor Jesucristo, que nos sane, que nos limpie, para que todos los días podamos parecernos más a nuestro Rey Celestial. Así es, amén, gloria sea su nombre. El apóstol Pablo decía a los colosenses lo que hoy el Espíritu Santo nos habla a nosotros. Leamos en Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, que no está hablando de la gente impía. No, está hablando a hijos que son desobedientes. De hecho, el apóstol le está hablando a la iglesia de Colosenses. Así es. ¿Cierto? Y bueno, muchos de nosotros, mi amor, diremos, no, pues ya yo no tiro ninguna canita al aire, yo no tengo nada de debilidad, de fornicación, etc. Mi parte sexual está
limpia, ¿cierto? Y muy lindo ya. No, No tengo esta malos lista, yo creo que deseos. esta lista es un poquito larga, nos abarca a todos de una o de otra manera. No tengo malos deseos. Sí. De esta de pronto te salvas, pero sigue leyendo, mi amor. Sí. Sigue leyendo. Obediencia, en las cuales, versículo 7, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. O sea que la lista es larga. O sea que nosotros como cristianos todavía tenemos algunos episodios de ira. Pues yo creo que si estuviésemos allá en el templo de oración, cuando el Señor lo permita, le diríamos: ¿quién se levanta? ¿Quién levanta las manos? Y yo creo que... hasta los pies. Yo creo que hasta los pies. ¿Cierto? ¿Cuántas personas todavía están luchando contra estas cosas? Amén. Y por eso es que este pecado tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque a raíz pueda que no de los problemas sexuales, pero pueda que estas malicias, blasfemias, palabras honestas, esto causa divisiones y causa problemas enormes en nuestra vida, en nuestras familias. ¿Qué más sigue la palabra, mi amor? Versículo 9. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Wow. Entonces sí tenemos la necesidad de buscar esa misericordia. Amén. Y pedirle a Dios con humildad y en una actitud de adoración. Amén. Que tenga misericordia de nuestros enojos, de nuestra actitud, que hay veces que es completamente carnal, mundana, de nuestra actitud leprosa, de la indiferencia que tenemos por nuestro prójimo, por la falta de amor, por la crítica, por los pecados sexuales, por los pecados de toda índole, porque todavía estamos en esta carne y estamos luchando. Entonces debemos tener esa actitud de estos leprosos y entender que debemos ser humildes, que debemos ir a Cristo en adoración. Amén. ¿Cierto? Porque esto nos enseña la palabra de Dios. Debemos de ir a Cristo como el publicano y no como el fariseo. Amén. Y no demandando nuestros derechos, mas proclamando nuestra impotencia. Amén. Somos impotentes sin el Señor. Nada podemos separados de Él. Así es. Reconocer nuestra lepra y desear, pedirle al Señor, deseando ser limpios. ¿Y por qué no hacerlo? Si también podemos ver en estas escrituras que nuestro Señor Jesucristo es grande en misericordia, y como hablábamos el miércoles pasado del Padre que recibe el Hijo pródigo, aquí también vemos que nuestro Cristo recibe a todos. Él no rechazó a los leprosos. Él no lo rechazó. No rechazó a los leprosos. No lo rechazó. Ni a nadie que viene en adoración rechaza el Señor. A nadie. No rechazó al ladrón en la cruz. No. No lo rechazó. Y como vimos el miércoles pasado, tampoco rechazó al Hijo pródigo. Porque el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Esa era la bendición que ellos Dios podía ver en ellos, que había una necesidad, estaban quebrantados por su dolor, y aunque de pronto ellos no eran los hombres que mejor se habían portado, ahí estaba la compasión, ahí estaba la misericordia de Dios, porque Dios tiene compasión de nuestra enfermedad. Amén. Dios sabe que sufrimos por el pecado, por la lepra, sufrimos de depresión, sufrimos de dolor, de angustia, de rabia, de odios, y Dios quiere limpiarnos, así como los leprosos buscaban a Dios que les limpiase externamente e internamente. Amén, así es. Entonces permitamos que el Señor nos siga hablando. Según Lucas capítulo 17 versículo 14 nos dice: cuando Él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, escucha muy bien, mientras iban, fueron limpiados. Si se fijan que los leprosos no fueron limpiados ni sanados inmediatamente, ellos primero tuvieron que dar pasos de fe, tuvieron que dar pasos de obediencia, tuvieron que dar pasos de perseverancia,
y en el camino, al ver los sacerdotes, entonces fueron sanados. Entonces, aquí no solamente vemos que clamaron, sino que recibieron su milagro. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que al tú recibir la palabra del Señor y caminar y dar pasos de fe y caminar en obediencia y caminar en perseverancia en el camino mientras estás dando esos pasos de fe, en el camino mientras estás caminando en perseverancia, el Señor te permitirá recibir el milagro que tanto estás esperando. No pierdas la esperanza. Mira que Jesucristo no les hizo el milagro en el momento. Ellos en el momento podrían haber dicho, no, yo para qué voy a ir a un sacerdote, yo para qué voy a activarme en tal área. Ellos caminaron por fe, en obediencia, ¿cierto? Entonces muchas veces no alcanzamos a ver esa misericordia porque hay veces no creemos que aunque estemos con mucha necesidad, Dios tiene cuidado de nosotros. Aquí podemos ver este cuadro tan lindo. Así es hermoso poder disfrutar de la presencia de nuestro Dios, correr a sus pies y saber que de Él siempre esperamos lo mejor, cuando vamos con un corazón dispuesto a recibir lo que Él tiene para nosotros. Amén. Mas sin embargo, solo uno de los 10 leprosos regresó a Jesús. ¿Cuántos? Solo uno. Solo uno. Mira, y regresó, número 3, postrado en adoración. Por eso hemos titulado la enseñanza Mucha necesidad y poca gratitud. Esto yo no sé si te hace recordar algo o a alguien que tú conoces, pero nosotros pedimos, dame. Y la verdad es que nos falta ser tan agradecidos. Lucas 17, versículos 15 al 16, dice la palabra, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, se vio que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mira, la diferencia. Aquellos simplemente tenían una gran voz en la necesidad, pero no en la gratitud. Este hombre gritaba, Señor, tengo una necesidad de ser sano, pero aquí lo vemos con una gran voz, con un corazón que gritaba más que su garganta, diciendo, Dios, gracias por mi milagro, gracias por mi bendición. Y dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Imagínate, lo que los judíos llamaban perros. Muchas veces la gente que más es señalada, los que más han criticado, el ex violador, el ex borracho, muchas veces esos que más señalamos, cuando reciben su milagro de parte de Dios, amén, se postran en adoración. Todos estaban desesperados, en la misma situación, con las mismas necesidades. Amén. Todos clamaron por misericordia, todos fueron sanados, pero solo uno sintió en su corazón la razón, amén, para dar gracias y alabar al Señor. Yo estoy seguro, hermano, que aquí donde ahí es donde tú estás y nos estás escuchando en este momento, yo sé que tú y yo somos de esos que vivimos agradecidos porque el Señor ha sanado y sigue sanando nuestro corazón. Amén. Qué bendición poder tener un corazón agradecido, mi amor. Es una gran bendición, pero también podríamos reflexionar cuántas veces se nos ha olvidado de quién hemos recibido lo que tenemos. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado para agradecer de corazón, con la boca llena de alabanza, de quién hemos recibido lo que tenemos hasta hoy? Como dice el pastor, me parece tan hermoso, de que muchas veces nuestra boca es llena de necesidades, pero no está llena de gratitud. Porque todos ellos, todos los días tenían suficientes razones para dar gracias. Todos tenían suficientes razones para alabar a Dios. Pero solo uno de ellos se apercibió de ir a darle gracias a Dios, y no era judío, sino que ahí está la gracia del Señor. Por eso es que el Señor sobreabunda gracia sobre gracia
¿Cuánto tenemos nosotros que reflexionar y saber de que si en verdad tenemos una vida que esté agradeciendo todas las cosas que recibimos de nuestro Dios? Ay, mi amor, es que un corazón agradecido en estos tiempos de hoy es una cosa rara, ¿cierto? Estos tiempos, la gratitud ya pasó de moda. Lo que está de moda es la ingratitud, porque el desagradecido recibe las bendiciones de Dios y se las atribuye a sí mismo. Ah, no, yo no tengo que darle gracias a nadie. Todo lo que yo he hecho, me lo he hecho en mi fuerza, ¿cierto? Yo me lo gané, yo lo la suerte, el destino. Yo estudié. Cierto, yo me he preparado, pero ¿cuántos de nosotros le podríamos dar gracias a Dios todos los días por tantas cosas? Pero mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Lo estamos viendo. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y mira, dice ingratos, impíos. Mira lo que te quiero decir. Aquí la ingratitud está al mismo nivel que un soberbio. Que un blasfemo. Mira, y tú sabes que los soberbios, Dios los mira desde lejos. Dios no quiere absolutamente nada con gente soberbia. Dios lo mira de lejos. Y una vez yo sentí en mi corazón que el Señor me decía, es por misericordia, para no borrarlo de la faz de la tierra. Porque si hay algo que a Dios le choque, es gente soberbia. Y un soberbio no es agradecido. Los soberbios, somos egocéntricos, ¿cierto? Y mira que aquí los tienen al mismo nivel. Así es. Un desagradecido es igual que un soberbio, que un blasfemo, y etcétera, etcétera. Otro versículo alusivo a la ingratitud está en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¡Wow! Quiere decir que una persona que razona y razona y razona, entonces la gratitud se le mengua, se le mengua y se le mengua. Uy, yo no sé, pero yo conozco gente que dice, uy, cómo me pagó esa persona, tanto que yo la ayudé y cómo me pagó, qué ingratitud. Y dice Deuteronomio 32, versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Amén. Palabras fuertes de nuestro Dios. Triste es no poder percibir la fuente de la que brota el agua que bebemos diariamente. Es triste, es lamentable ver que nuestra bendición viene del cielo y nosotros tenemos tapados nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro espíritu a ese Dios que nos bendice día tras día. Amén. Amén. Así es. Así que entonces no cabe duda que un corazón agradecido viene por un corazón que no olvida. Cuando mi boca agradece, cuando yo tengo mi corazón desbordado en alegría, es porque es un corazón que no olvida. Y ese era el corazón que tenía David. En el Salmo 103, versículo 2, él enumera todos los beneficios de los cuales estaba agradecido. Y debe ser para nosotros también pedirle al Señor un corazón nuevo. Porque un corazón agradecido produce muchas palabras, produce una actitud nueva, un corazón nuevo, palabras nuevas, actitud nueva. Gloria a Dios. Y está escrito. Amén. El Señor en el Antiguo Testamento le escribió directamente a su pueblo diciendo que no se olvidaran de las maravillas que ellos recibían, que no se olvidaran de parte de quién venían esas maravillas. Deuteronomio capítulo 6 versículo 10-12 dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y próspera que tú no edificaste. Mira qué bendición. Ni ellos habían puesto una pala en la tierra y Dios los estaba bendiciendo con cosas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ella y te sacies, mira que no solamente era algo que era comer, se saciaran de ellos. Le dice, cuídate de no olvidarte del Señor
que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Qué gran problema, amados, tenemos nosotros los cristianos, que tenemos una memoria corta, de corta duración. El Salmo 106:13 dice: bien pronto olvidaron sus obras. Nosotros muchas veces somos como esos nueve leprosos ingratos que no dan gracias a Dios por todo lo que tenemos. Hace poco hablamos de que los que se enfrían, lo único que se dedican es a quejarse y a murmurar, pero un hombre que tiene el corazón encendido alaba a Dios todos los días. Todos los días hay miles de razones que vamos a ver ahorita por qué darle gracias a Dios, por qué postrarnos delante de sus pies, por qué buscarlo no solamente para pedir nuestras necesidades, sino para darle gracias por todo lo que nos da. Somos ingratos cuando no sacamos tiempo ni para orar y decirle al Señor: gracias porque hoy comí, gracias porque comí arepa, o gracias porque comí manjares, gracias por lo que haya pasado en tu vida, pero es por Dios que recibimos las bendiciones. Así es. Entonces hagamos cuentas. 10 hombres se acercaron con lepra. 10 se acercaron a clamar por la necesidad y fueron respondidas sus oraciones, pero solo uno fue que se acercó no a clamar, sino a adorar. Y ese que se acercó a adorar se llevó una bendición mayor, porque no solamente fue sano, sino que también fue salvo. Gloria a Dios. Dice Lucas capítulo 17, versículo 17. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? El Señor también hace cuentas. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Así que 10 fueron sanados, pero uno solo tuvo la seguridad de ser salvado. Y aún el Señor hizo alusión de que no era judío, sino que era samaritano, como quien dice, mayor galardón. Mira, mi amor, cuando somos agradecidos con Dios, nos llevamos la porción completa. Amén. Mira, esos 9 recibieron un milagro físico. Amén. Yo he visto servicios en la iglesia donde la gente es sanada de muchas cosas, pero jamás las vuelves a ver. Vuelven nuevamente a su Egipto, vuelven nuevamente a sus malos hábitos, y cuando se vuelven a enfermar quieren volver simplemente para recibir un milagro de sanidad, porque dicen: para eso está Dios, como que creen que Dios tiene la obligación de sanarme todas mis dolencias, ¿cierto? Pero mira la bendición tan hermosa. A este samaritano no le dijo que solamente recibió la sanidad, sino que le dijo: por fe recibió su salvación. Qué gran diferencia cuando oramos a Dios. Cuando un hombre se postra en la adoración al Señor, él no solamente recibe milagros externos, él recibe el regalo más grande y más maravilloso que puede recibir un ser humano: vivir una eternidad con su Padre. ¿Por qué? Porque es un adorador. Los adoradores son hombres agradecidos, son hombres humildes. Los adoradores no son hombres soberbios. Por eso David era un gran adorador, porque a pesar de su fama, a pesar de su poder, a pesar de sus talentos, a pesar de sus atributos, con Dios tenía un corazón de niño, y así se equivocara, se postraba y le decía: quítame lo que tú quieras, pero no me quites tu Santo Espíritu. Esa es la actitud de un adorador. Esa es la actitud de un hombre que ha nacido de nuevo. Es una actitud que desea que aún lo dentro sea más bendecido que lo que hay por fuera. Así es. Así que entonces en la oración hay una gran bendición. En la oración de petición hay respuestas, pero en la adoración hay galardones. Amén. Amén. Hay galardones. ¿Y sabe qué pasa? Se abren puertas. Cuando adoramos a Dios, el Señor abre puertas porque hallamos también gracia delante de los otros. Y eso es lo que el Señor hace cuando hay un corazón agradecido. Es como cuando tú le haces un favor a una persona y tú le ves esa actitud de gratitud, que tú dices: no, si me pide otra vez algo, yo se lo hago, pero haga eso con una persona ingrata, que tú sientes que no fue agradecido. Cuando te pide de nuevo algo, tu corazón no está
Tú tienes que tratar con tu corazón para volver a hacerle un favor a la persona ingrata. Sí, muchas veces lo hace uno por obediencia a la Así palabra, es. pero vuelvo y te digo, no es el mismo sentimiento. No hay Así nada es. más hermoso que gozarse con alguien que disfruta sus bendiciones. Así es, que es agradecido. Es agradecida, ¿cierto? Es agradecida. Primera de Crónicas, capítulo 23, nos enseña en el versículo 30. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y de alabanza. ¿Será que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios es a cantarle y agradecerle, o solo nos acercamos a pide y pide y pide y pide y pide? Bueno, a Dios le gusta que le pidamos. Sí, pero también que le agradezcamos. No, pues es que un corazón que nada más pide es un corazón interesado. Y a nadie le gusta. A nadie le gusta. A mí me gusta que tú me pidas si necesitas algo. Yo me siento honrado. Si Dios me provee, poder complacerte. Pero si tú no fueras una mujer agradecida, yo me sintiera utilizado. Y Dios no puede ser utilizado porque Dios es soberano y Él conoce tu corazón. Y Él dice que él no puede ser engañado, no puede ser burlado. Entonces nuestra actitud debe ser como este hombre, este 1%. El 1%. El 1%. Sí. Haciendo cuentas, así fue. El 90% no le agradeció y el 1% es el que le agradece. ¿Y de dónde somos nosotros? ¿Del 90% o del 1%? Bueno, un poquito del 1 y un 90 del 90. Ay, Entonces, tenemos que buscar la ocasión. Amén. La ocasión para ser agradecido. Y déjame decirte, todos los días Dios nos regala ocasiones para vivir Amén. Agradecidos con Él por todos los detalles, desde los más pequeños hasta los más grandes. Amén. Así que cuando tú te levantes, dale gracias a Dios por el amanecer. ¡Wow! ¿Has visto todo ese milagro a la hora perfecta? Es toda la vueltecita, tú puedes oír los pajaritos cantar a la hora perfecta. Ver un amanecer es algo wow, hermoso, precioso. Podemos ver la gloria de Dios en lo que Él ha creado. Podemos darle gracias a Dios cada vez que probamos los alimentos. Así es, cada vez que nos sentamos a la mesa a tomar los alimentos es un milagro de Dios. Mi amor, mira, yo por ejemplo, no es por nada, yo me levanto, veo el cielo, me tomo un tintico y le doy gracias. Yo sí disfruto ese desayuno, hermano. Uy, cuando veo la arepita, veo el huevito, uno le dice al Señor, Señor, gracias, porque escúchame, si alguna vez tú has pasado hambre, tú sabes que cuando estás comiendo estás viendo un milagro. Es un milagro de Dios. Así es. El hambre duele, el hambre es un dolor terrible. Entonces, no te olvides de sus maravillas. Amén. No seamos como esos leprosos. El mundo anda en una lepra inmensa. La lepra más grande que el mundo tiene es no ser agradecido Amén. Con lo que Dios dijo en Juan 3:16. De tal manera amado Dios al mundo que ha entregado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Somos desagradecidos Amén. En no valorar el regalo más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. La lista es grande para dar gracias. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando nosotros llegamos a casa después de estar todo el día, ¿cierto? De pronto haciendo cosas, cuando llegamos a casa y uno siente que tiene su techito, como su cuevita, y uno le dice, Señor, gracias porque tengo un lugar donde llegar. Muchas veces cuando vamos conduciendo, que nos vamos para casa, podemos ver, hay veces a las 10:30, 11 de la noche, personas que habitan en la calle, que tienen sus problemas de vicio, y está lloviendo, y uno le rompe el corazón. Y apenas uno llega a la casa, uno lo único que puede decir, gracias. Señor, gracias. Gracias, Amén. Gracias por que aunque haya tenido un día difícil como sea, tú siempre cuidas de nosotros. Amén. Por la salud. Así es. Por los hijos, mi amor. Por todo, por la ropa, por la familia, la lista es larga. Sí. Por la provisión de cada día. Cada día el Señor envía su provisión. Y es una gran bendición poderla recibir. Y ahora, a veces nos bendice hasta para compartir. Amor, bueno, qué lindo, todo hermoso, el amanecer, los pajaritos. Ahora, ¿cómo podemos demostrar nuestra gratitud a Dios? Sí, podemos demostrarle nuestra gratitud sirviendo. ¿Sirviendo? Sirviendo a otros. Es una hermosa manera de darle gracias a Dios. Evangelizando a otros. Así ya es. Los cristianos de hoy en día
Hay gente que trabaja en una empresa, llevan años trabajando en una empresa y después, como a los 5 años, se encuentra con otro y dice, ¿tú eres cristiano? No me digas. Yo pensé, mira, gente porque no evangelizan, porque parece que se avergonzaran de Dios. Y dice la palabra que aquel que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él. Que Dios nos guarde de avergonzarnos de Dios, ¿cierto? Esta es la manera como podemos darle gracias a Dios. Por gracia lo que recibí, recíbelo en el nombre de Jesucristo. Amén, así es. Y otra manera también de ser agradecido, mostrar esa gratitud a Dios por lo que Él nos da, es también dando gloria al Señor y apoyando la obra de Dios. Apoyando la obra de Dios es otra manera de poder ser agradecidos. Mi amor, yo casi nunca toco ese tema porque infortunadamente el diablo metió sus manos y usó a mucha gente o a muchos hombres con un llamado hermoso en el área económica, pero no podemos tampoco negar que Dios es agradecido con aquel que apoya la obra de Dios, es agradecido con aquellos que ayudan, en los que van a una cárcel, los que dan un vaso con agua fría, los que prestan, los que ayudan a otros. Dios es agradecido y sus hijos deben ser agradecidos. Por eso dice la palabra que en todo momento debemos ser agradecidos. Dar gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, mucha necesidad. Todos tenemos necesidad. Necesidades espirituales, necesidades económicas, necesidades de salud, necesidades de sabiduría. Todos. Y la fuente de nuestra necesidad, nuestro socorro viene del cielo. Y Dios no tiene ningún problema en que tú pidas cuando tienes necesidad, porque Él dice que pide y se os dará. Pero cuando hay un corazón ingrato, un corazón que se olvida de todo lo que Dios hace con nosotros todos los días de tu vida, y aún en los peores momentos, cuando te caes, te levantas, cuando no tienes ni para comer, vemos milagros diarios, vemos milagros en todas las áreas de la naturaleza, en nuestra familia, en nuestros hijos. Aquí podemos quedarnos toda la mañana hablando de estos milagros. Escúchame, pero qué triste, qué horrendo es un ingrato. Qué triste cuando pensamos que es en nuestras fuerzas que yo tengo lo que tengo. Acuérdate quién. Por eso Él dice, están locos. Él dice, ¿quién es su creador? Si hoy puedes oír, puedes ver, puedes respirar, si oilaste ese corazón, es porque Él le place bendecirte. No es porque tú y yo no lo merezcamos. Esos 10 leprosos no se lo merecían, pero uno de ellos fue agradecido y no recibió solamente sanidad, recibió la salvación de nuestro Dios. Así es. Qué gran bendición. Entonces, mi amor, aprovechemos este tiempo, ¿cierto? Así es, mis hermanos hermosos. Aprovechemos cada momento. Aprovechemos este tiempo para ser muy agradecidos, para mostrar esa gratitud a Dios, porque nosotros somos muy agradecidos y evidenciamos esa gratitud a través de acciones. Gracias a Dios por esas bendiciones recibidas. Que tú también puedas ser ese reflejo de gratitud a Dios a través de tu vida. Así que oremos y pidámosle perdón a Dios por todos esos momentos de ingratitud, porque nos olvidamos de los buenos tiempos. Así es. Y cuando pasamos por alguna prueba, o aún cuando recibimos nuestro milagro, cuando recibimos bendiciones, nos olvidamos del dador de las bendiciones. Hoy debemos de comenzar a practicar una actitud de agradecimiento. Primero con Dios. Primeramente Dios. Con Dios porque Él es el dueño de todo. Él es el Dios, el jefe, comandante, el capitán de capitanes. Él es el todopoderoso. Y debemos practicar siempre tener humildad y decirle a Dios, Señor, gracias. Gracias porque tú en tu misericordia me limpias todos los días de mi maldad. Límpiame más y más, dice la palabra de Dios, de mi maldad, de mi lepra. Y hoy debemos ser agradecidos con Dios, agradecidos con nuestros padres, con esa madre, con ese hermano en la fe, tal vez con un pastor que te ha exhortado muchas veces, pero muchas veces ha orado por ti.
Debemos ser agradecidos con la obra de Dios. Debemos ser agradecidos con la iglesia de Cristo. Ese lugar donde Dios permite que nos congreguemos, que tanto extrañamos en este momento. Agradecidos con los hermanos que sirven en la iglesia. Agradecidos con el hermano, con el tío, con la persona que tal vez te crió, no fue ni tu mamá ni tu padre. Agradecidos con la provisión que entra día a día a nuestras manos. Agradecidos que puedes respirar. Agradecidos porque aún Dios en medio de una pandemia te ha guardado y ha guardado a los tuyos. Y aún agradecidos porque si en caso dado de una enfermedad, Dios es nuestro sanador. Señor, gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, que no nos permitas ser hombres ingratos. No nos permitas ser hombres soberbios, Señor. Padre mío, pon un corazón humilde en nuestras vidas. Señor, limpia nuestro corazón y permítenos ser como ese samaritano que gritó en su necesidad, gritó fuertemente en su necesidad. No tuvo ni consideración de que Cristo estaba ocupado, ni que estaba corriendo, si estaba cansado. Él en su necesidad estaba desesperado. Pero cuando recibió su milagro, también gritó con su corazón. Amén, te amo, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias. Y fue y se postró delante de Dios. Hoy practica postrarte delante de Dios y comienza a darle gracias por todos los beneficios que tú tienes. Así es, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis amados hermanos. Amén. Les amo y que el Señor me les continúe bendiciendo en todas las áreas de su vida y les prospere así como prospera su alma. Amén, en el nombre de Cristo Jesús. Ya entonces, para despedirnos, declaramos que este mes de julio será un mes de mucha bendición para ti. Un mes de mucha bendición para tu casa, para tu familia. Que todo lo que tus manos toque sea bendecido para la gloria de Dios. Recuerda entonces continuar unidos en el Espíritu y también en las plataformas digitales. Puedes entonces escuchar esta palabra, compartir esta palabra, poderla ver en YouTube y vas a compartirla con muchos porque cuánto necesitan poder cultivar un corazón agradecido. Amén. Entonces vamos también a darle gloria al Señor porque entre todos siempre, siempre hacemos más. El Señor tiene muchas bendiciones para darnos y nosotros también mucha gratitud que devolverle a Dios con acciones. Mil gracias al Señor por tu vida y mil bendiciones. Abracito, hermano. Bendiciones. Yo te lo doy.